Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Ustedes van a leer Mateo 11:11 y van a ver que dice allí. Pero ayer entonces dije, bueno, ¿y qué nombre le pongo a la prédica? Y entonces el nombre que le puse fue un hombre llamado Juan. Le dije yo, no faltará el malicioso que creerán que yo le estoy echando vainas al vecino. Un hombre llamado Juan, como que nos prueba, como que Dios lo utiliza, como dijo una señora, pastor, gracias porque usted ha sido un martillo en el cincel del Señor. Vámonos para Mateo 11, versículo 11. Entonces el título de la predicación de hoy se llama Tras bambalinas. Ya después, antes de acostarme, el Espíritu Santo me dijo, ese nombre no está como bien. Entonces, tras bambalinas. ¿Ustedes saben qué significa tras bambalinas? ¿Alguien me puede decir? El que está detrás, ¿cierto? Está detrás trabajando para que el que está delante salga bien, ¿cierto? Es tan importante la labor del que está detrás como la labor del que está al frente. ¿Saben por qué? Porque sin la labor del que está detrás, de pronto puede perder efectividad la labor del que está al frente. Amén, porque finalmente todos nos necesitamos los unos de los otros. Pero aquí no se trata de que brillemos nosotros. Aquí se trata de que nosotros estemos tras bambalinas y sea el Señor quien brille. Amén. Entonces vámonos para Mateo 11, versículo 11. Mateo 11, versículo 11. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Padre, gracias. Háblanos en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea la revelación de tu Espíritu y tu verdad, quitando todo velo para que podamos entender con claridad lo que hoy tú nos quieres enseñar en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién era Juan el Bautista? Primo de Jesús. Su padre se llamaba Zacarías, era sacerdote. Su mamá se llamaba Elizabeth. Juan nació como un cumplimiento de una promesa de un vientre estéril. Se crió en el desierto. Tomó la decisión de estar con los esenios. Los esenios era una de las sectas junto con los fariseos y los saduceos. Y los esenios lo que hacían era, ellos tomaron la decisión de vivir una vida monástica, apartarse del mundo e ir a estudiar las Sagradas Escrituras, ser copistas de las Sagradas Escrituras, hasta que finalmente Juan salió, seguramente guiado por el Espíritu de Dios, y salió al desierto en el momento en que Jesús necesitaba ser presentado en sociedad. Todos nosotros, hoy en día, tenemos el ministerio de Juan el Bautista. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser personas que preparamos el camino para que el Señor venga. Amén. Y no somos nosotros los que brillamos, sino que es Jesús quien debe brillar y nosotros preparar el camino para que Él sea presentado de manera
adecuada. Y vámonos por favor para Juan capítulo 1, versículo 6 al 7. Me encanta. Tengo unos amigos pastores de la ciudad con quien nos reunimos cada 15 días. Nos reunimos a desayunar y en algún momento estuvimos hablando sobre este tema y quedé inquieto y hoy quiero compartirlo a ustedes. Versículo 6. Vamos a leerlo todos juntos. En la Nueva Versión Internacional dice: vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Escuchen esto. ¿Vino a qué? ¿Vino a qué? A dar testimonio de la luz. ¿Para qué? ¿Acaso no es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer? Dar testimonio de la luz para que todos crean. Dice la Escritura que un testigo es una persona, el diccionario dice que un testigo es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Y el testigo generalmente da testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Es una prueba, una justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. Usted y yo somos testigos y usted y yo estamos llamados a dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de la luz. ¿Sabe una cosa? Yo creo que Juan se crió en lugares apartados de la sociedad, pero se dio cuenta que necesitaba conocer al Dios real. No al Dios que le habían hablado, no al Dios de acuerdo a unos textos que él había leído, sino al Dios que él necesitaba conocer, el Dios vivo, el Cristo resucitado. Amén. Hoy en día muchos pretenden vivir un cristianismo con la fe prestada, con la fe del otro. Y contamos de lo que otros nos cuentan, pero no de lo que realmente vivimos, porque el Señor está con nosotros. Dice entonces el versículo 8 y 9, leámoslo por favor, dice: Juan no era la luz. Oigan esto. Juan no era la luz. Dígale al que tiene a su lado: tú no eres la luz. Juan no era la luz. Y él lo tenía claro. Cuando tú quieres brillar es porque tú estás siendo influenciado por las tinieblas. Porque las estrellas brillan en la oscuridad. Amén. Dice versículo 8, volvámoslo a leer, dice: Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Dígale al que tiene a su lado: tú has sido llamado a dar testimonio de la luz. Dice: esa luz verdadera, oiga, esa luz verdadera, la que alumbra todo ser humano, venía a este mundo. Efesios 5, versículo 8 al 13, ustedes lo van a ver en las pantallas, para que lo leamos juntos. Dice, mire qué dice Efesios 5, dice, léanlo por favor, dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Y dice la diapositiva siguiente, dice el versículo 12 y 13, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto, ¿se hace qué? Visible. Diga: la luz hace que lo oculto sea visible. Amén. Nosotros ahorita estábamos con una luz tenue,
con esa luz tenue yo no podía leer esta hoja. Encendieron el resto de las luces y pude ver con claridad. A veces vivimos vidas tenues. Necesitamos el segundo toque de Dios para que podamos ver con claridad. Amén. La luz, la intensidad de la luz, como el sonido, es algo que uno fácilmente se va adaptando. Por ejemplo, usted puede acostumbrarse a la oscuridad. Y estando en la oscuridad, se acostumbra tanto a la oscuridad que no le hace falta la luz. Usted puede acostumbrarse a oír música a un volumen muy alto. Y de pronto, lo que es alto para otros, para usted puede ser cómodo. ¿Sí están captando lo que les estoy diciendo o no? No te acostumbres a la oscuridad, diga al que tiene a su lado. Porque en la oscuridad no pasa nada bueno. Y por eso el Señor vino como luz para revelar lo que se hace en la oscuridad. Versículo 10 al 14, que dice: el que era la luz, ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. La palabra de Dios ha sido revelada a cada uno de nosotros o al mundo entero de tres maneras. Por medio de la naturaleza, que es su palabra creada. Por medio de la Escritura, que es su palabra escrita. Y por medio de Jesucristo, que es su palabra humanada. La revelación de Jesucristo a nosotros, el misterio revelado, se conoce como la revelación especial. Y dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cobramos una nueva identidad en Él. Y no es una identidad heredada, sino que es una identidad que cada uno de nosotros tomamos la decisión de elegir por ella. Amén. Dígale al que tiene a su lado: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creemos en Jesucristo y lo hemos recibido en el corazón. Somos como satélites que debemos reflejar la luz de Dios. La luna no produce luz por sí misma, sino que ¿qué hace la luna? Refleja la luz del sol. Usted y yo somos luz, pero somos luz en el Señor. Es decir, ¿qué hacemos? Reflejamos la luz de Cristo porque Él es la luz. Hay muchos que tal vez la única Biblia a la cual tienen acceso es nuestra propia vida. Hay mucha gente alrededor de nosotros, personas que nosotros no nos imaginamos, que están esperando la revelación de los hijos de Dios. Y que tal vez para ellos la única Biblia, llámese en su trabajo, en el lugar donde usted se desempeña, la única Biblia a la cual tienen acceso es la vida nuestra. Realmente estamos dando testimonio de esa gloria de Dios por medio de Jesucristo, que está llena de gracia y de verdad a aquellos que nos rodean. Y vámonos para el versículo 15 al 16, que dice: Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Oigan, Juan dio testimonio de él. Nosotros tenemos el mismo ministerio de Juan, queridos.
Damos testimonio ¿de quién? De Dios. Dice, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Versículo 15, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Queridos, la salvación es por fe. Digan amén. Diga, la salvación es por fe. La salvación no es por obras. Hoy muchos, aún siendo cristianos protestantes, evangélicos, que conocemos la palabra de Dios y hemos recibido la revelación del Espíritu Santo y tenemos una nueva identidad como hijos de Dios, todavía muchos siguen pensando que su identidad se la da el servicio. Están aferrados a un ministerio, están aferrados a una actividad, están aferrados a un servicio, pretendiendo de que ese servicio nos da valor. No. Yo tengo valor en Cristo y por eso yo le sirvo a Dios. Pero yo no puedo pretender que mi vida tenga valor porque yo le sirvo a Él. El servicio es un privilegio, pero la salvación yo lo recibo por medio de su gracia. Y yo no sirvo para ser salvo, soy salvo y por eso sirvo al Señor. He sido diseñado desde la eternidad y en mi ADN espiritual Dios me capacitó para hacer buenas acciones. Amén. Soy salvo por fe para buenas acciones. Le sirvo no para ser salvo, soy salvo y por eso le sirvo. Le sirvo no para tener valor, no, tengo valor en Cristo y por eso le sirvo a Dios. Amén. El servicio debe ser el reflejo de mi relación con Dios. Amén. Dígale al que tiene a su lado, el servicio debe ser el reflejo de tu relación con Dios. Es decir, que cuando tú no das pie con bola en el servicio y estás causando conflicto en el servicio, tú finalmente, el problema no es tu servicio, el problema es tu relación con el Señor, que debe ser lo más importante. Hay muchos que hoy en día reemplazan el servicio por su devocional. Primero es el devocional y después el servicio. Amén. Jesucristo le dijo al mismo Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Primero hay que adorar y después hay que servir. Diga, no se puede servir sin adorar. Y si se sirve sin adorar, estamos pecando. Porque estamos siendo piedra de tropiezo para aquellos que son influenciados por nosotros a través de nuestro servicio. ¿Y qué le estamos dando? ¿Qué le estamos dando? Lo que hay en nosotros. Y si no hemos adorado, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar de nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a dar de lo que hay en el mundo natural. Vamos a dar de nuestra racionalidad y no vamos a dar de lo que el Espíritu nos ha dado para que podamos bendecir a otros. Amén. Vámonos por favor para Colosenses 2, versículo 9 al 10. En las diapositivas están, por favor léanla usted. Colosenses 2, versículo 9 al 10. ¿Qué dice? Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Diga conmigo, yo tengo la plenitud de Cristo. Entonces diga conmigo, yo estoy completo en Él. Dígale al que tiene a su lado, tú y yo estamos completos en Él.
Versículo 17 y 18. ¿Qué dice? Pues la ley, 17 y 18, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Usted y yo elegimos vivir bajo la ley o elegimos vivir bajo la gracia. ¿Qué nos ha dado Dios? Dos cosas que son manifestadas a través de la gloria de Dios. ¿Qué es manifestado a través de la gloria de Dios? Y lo leímos ahorita. ¿Qué? Gracia y verdad. Dígale al que tiene a su lado, la gloria de Dios es gracia y verdad. ¿Y qué es gracia? Gratis. Gracia es el regalo inmerecido que usted y yo hemos recibido por parte de nuestro Señor, al derramar su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Queridos, Jesús no es un concepto, no es una filosofía, no es una ideología, es Dios mismo en la persona de Jesús. Jesús, el misterio de Dios, ha sido dado a conocer a nosotros que somos la iglesia. Es un privilegio para ustedes venir un domingo y sentarse a escuchar el mensaje del Señor. Amén. Hoy en día el diablo ha querido desvirtuar el hecho de que nos tengamos que congregar. Algunos se escudan en el hecho de que yo tengo mi relación con Dios y a mí déjeme como estoy y yo me quedo en la casa. Algunos tienen la iglesia virtual y se llevan el computador para la cama, se comen el desayuno, hacen un clic y esperan ver predicaciones por internet. Y no tiene nada de malo de que usted se edifique, pero nunca va a ser reemplazado el hecho de que usted se congregue en un lugar a recibir la palabra de Dios, que usted escuche una predicación de manera virtual. Amén. Nunca va a ser igual. Vámonos al versículo 19 al 22. Seguimos con Juan. Versículo 19 al 22. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo. Hoy en día muchos se niegan a declarar que son realmente cristianos. Otros creen que ser cristiano es andar con la Biblia bajo el brazo o hablar de cierta manera. Pero ¿qué dice el texto siguiente? Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a sí mismo? Ahí hay dos preguntas existenciales de hoy. ¿Cuáles son esas dos preguntas? ¿Y quién me las dice? ¿Quién eres? ¿Y cuál es la segunda? ¿Cómo te ves? Las dos respuestas a esas dos preguntas están en la Biblia. ¿Cuál es la primera respuesta? ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. ¿Cómo te ves? Flaco, gordo, moreno, blanco, alto, bajito. ¿Cómo te ves? Como Dios me ve. Conforme a lo que dice la Biblia que yo soy. Así es como usted y yo nos debemos ver. No como la sociedad dice de nosotros. No como tal vez tú te ves frente a un espejo. No, como Dios te ve. Así es como Dios te quiere que tengas claro. Versículo 23. Versículo 23, ¿qué dice? Yo soy la voz del que grita en el desierto.
enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Elías. Ese debería ser nuestro mensaje. El profeta Isaías, perdón. Ese debería ser nuestro mensaje. ¿Qué somos nosotros? Una voz. Una voz que grita en el desierto. ¿Y qué gritamos a los que nos rodean? Lo acabamos de leer. ¿Qué gritamos? ¿Qué exhortamos a la gente? Que la gente se reconcilie con el Señor. No puede haber una verdadera reconciliación si no hay perdón en el corazón de la gente. ¿Y quién es el perdón? ¿Quién es? Dios mismo es perdón. Su amor, ¿cómo se ha manifestado a nosotros? Por medio del perdón. Y ese amor tenemos que replicarlo a otros, ¿cómo? Perdonándonos los unos a los otros. Y no solo perdonándonos los unos a los otros, sino que debemos estar dispuestos no solamente a perdonar, sino que debemos estar dispuestos a ir a pedir perdón también. ¿Amén? Dígale al que tiene a su lado, no solo hay que perdonar, hay que ir a pedir perdón. ¿Amén? Porque el perdón, escuchen queridos, el perdón de Dios usted ya lo ha recibido, pero el perdón no solamente se da, sino que el perdón también se debe buscar de aquellos a quien nosotros hemos ofendido también, para que las cadenas sean rotas y para que realmente podamos vivir en esa sanidad que Dios ha dispuesto para nosotros. Dígale al que tiene a su lado, tú eres la voz. Somos la voz de Dios en este mundo, queridos. La palabra portavoz es lo mismo que embajador y significa persona que está autorizada para hablar en nombre y representación de un grupo o de cualquier institución o entidad. Usted y yo somos portavoces de Dios. Y dice 2 Corintios 5:20, ahí dice en la diapositiva 2 Corintios 5:20 y lo vamos a leer. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es nuestro principal ministerio y ese es nuestro principal llamado. Vámonos para el versículo 35-36, ahí mismo en Juan, versículo 35 y 36. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Versículo 37. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Pero quiero centrarme en el versículo 36 que dice, al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Usted y yo estamos llamados a orientar a las personas a que sigan a Jesús y aprendan a depender de Dios. Cuando nosotros en la iglesia predicamos verdad, entre más verdad prediquemos, más necesidad de consejería va a haber en la iglesia. Amén. Porque la verdad es la que nos hace libres. Y el éxito de un consejero, de un líder espiritual, no es que las personas dependan de él. Usted no puede depender de mí como pastor. Usted no puede depender de su consejero. Usted no puede depender de aquella persona que ora por usted. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Porque los seres humanos fallamos. Yo te voy a fallar. Tal vez tú me vas a fallar a mí.
pero Dios nunca nos va a fallar. Van a haber situaciones en que yo no voy a estar presente y tal vez vas a acudir a mí y yo no voy a poder atender tu necesidad, pero Dios siempre va a estar presente y Él va a estar dispuesto a atender siempre tu necesidad. Lo que pasa es que a nosotros, como seres humanos, nos falta madurar mucho en eso, porque todavía estamos mirando mucho a las personas. Hay personas que no vienen a la iglesia o se han alejado del camino de Dios por otras personas. Es que el pastor no me saludó. Es que Marcela no me enseñó a bailar en la academia de música. Es que John Valencia no me atendió en el Banco Agrario en Circasia. Y siempre estamos mirando, eso no es verdad, estoy simplemente hablando cualquier cosa que se me ocurrió a la cabeza. Pero a veces tenemos una fe tan inmadura. El pastor no me contestó. Lo busqué. No, busque al Señor. Segunda de Corintios 2, versículo 15 al 17. ¿Qué dice? Léanlo, por favor, si alcanzan a leer. Los videobin, no se preocupen, estos no son los videobin de la iglesia, todavía no los hemos podido comprar. Este nos los prestaron los cazafantasmas. Parece como... Este es prestado y ese también, ese es del colegio. Tiene unas cuantas horitas de la lámpara, ustedes se podrán dar cuenta. Pero bueno, hagamos el mayor esfuerzo y leamos, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15 al 17. Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios 2, 15 al 17, y lo vamos a leer juntos, por favor. ¿Qué dice? Dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Oiga, para Dios usted y yo, ¿qué somos? El aroma de Cristo. Es decir, usted y yo, el Señor nos ve desde el cielo y el Señor está enamorado de nosotros. Somos el aroma de Cristo. ¿Pero qué dice después? Dice, entre los que se salvan y entre los que se pierden, dice, para estos somos olor ¿de qué? De muerte que los lleva a la muerte. Yo me quedé aterrado después de la marcha que hubo el miércoles 10 de agosto. Hubo una convocatoria impresionante, yo me quedé aterrado. Más que una convocatoria como algunos lo han querido mostrar como algo político, es una manifestación a una falta de pronunciamiento del gobierno en su momento, donde los padres de familia todos salimos a protestar porque estaban siendo vulnerados nuestros derechos a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones con respecto al sexo y el modelo de la familia tal cual como Dios lo ha diseñado. Y no estábamos siendo ni homofóbicos, ni estábamos persiguiendo a personas que tomaron la decisión de elegir su identidad sexual. Lo respetamos, no estamos de acuerdo con eso, pero los respetamos y los amamos, porque en el reino de Dios hay cabida para todo aquel que quiera acercarse a Él y quiera recibir la verdad y ser libre. Pero no podemos negociar nuestros principios. Y hoy en día yo me senté con la expectativa de oír los noticieros a ver qué decían. Desde luego aquellas personas que siguen nuestros principios estaban muy contentos, pero me quedé aterrado como en los medios de comunicación vieron la marcha como algo negativo. ¿Hasta dónde ha llegado la corrupción de nuestra conciencia? Yo me he puesto a leer en el devocional, en los libros de los profetas menores, y habla de juicio sin compasión para aquellos pueblos que le han dado la espalda al Señor.
Y todos los días en mi devocional personal lo que he hecho es pedirle a Dios: Señor, ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de esta nación. Porque si usted se pone a hacer un recuento de por qué fue destruida Sodoma y Gomorra, ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Por qué fue destruida Nínive? ¿Por qué fueron destruidas las ciudades de la antigüedad? ¿Por qué? Porque había inmoralidad sexual, porque había idolatría, porque había corrupción, porque había injusticia social, porque había satanismo. Y todas esas cosas hoy en día las estamos viendo en nuestro país. Que el Señor nos guarde. Y hagamos este ayuno y pidamos misericordia del Señor, porque realmente usted y yo la necesitamos. Amén. Dice entonces el versículo siguiente. Dice: ¿y quién es competente para semejante tarea? Versículo 17. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él, en Cristo. Versículo al final dice: como enviados de Dios que somos. Hoy en día, muchos quieren ser misioneros. De hecho, mi hija se está capacitando para ser misionera. Pero ¿sabe una cosa? Todos en este mundo somos misioneros. Todos, sin excepción. Usted es misionero de Cristo en su universidad. Usted es misionero de Cristo en su trabajo. Usted es misionero de Cristo en su hogar. Usted es misionero de Cristo por los caminos, por los collados, por los valles, por las montañas. Somos misioneros del Señor y hemos sido enviados por Él. Y vámonos por último a leer el Salmo 93, versículo 5. Y quiero hacer un paréntesis con respecto a la enseñanza de hoy y quiero agradecer a todas aquellas personas que de lo que tuvieron dieron, aquellas personas que han aportado con ofrendas para el templo, aquellos que han aportado de lo que tienen, de su trabajo, y han dado de sus dones, de sus talentos, su buena disposición para ayudar a pintar, para ayudar a adecuar, para ayudar a organizar las obras aledañas a este lugar. Todavía no hemos terminado. Y no solamente nos falta esta parte, nos faltan los videobin, nos faltan unos reflectores aquí al frente, nos falta adecuar las vías para los parqueaderos, nos falta terminar el segundo piso del colegio. El Señor me habló de un proyecto de 10 años, vamos en el año 6º, y yo creo que vamos bien, pero necesitamos cada vez un compromiso mayor de la iglesia. Y ayer, mientras estaba con los queridos sugieres y algunas personas también que estuvieron trabajando en el ministerio de Visa para que todo saliera bien, el Señor me habló una palabra en el Salmo 93, versículo 5, y quiero regalársela a ustedes, porque es importante, queridos, que las cosas sean bonitas. Amén. Es importante darle cierta relevancia a la estética. Pero el pastor Darío dice que la estética sin ética es patética. El que lo entendió, lo entendió. Y es importante que si somos hijos de Dios, tengamos en cuenta que debemos vivir bien bañaditos, bien puestecitos. Y si estamos en el templo del Señor, pues todo debe estar limpio, ordenado, las cosas dispuestas con excelencia, porque finalmente honramos a Dios. Amén. Y queremos que todo esté bonito,
reluciente, pero el Señor me hablaba algo que se los quiero regalar a ustedes. En el versículo 5, y esto no es ni para el vecino, ni para el de atrás, ni para su suegra, sino que esto es para usted y para mí. Y con esto terminamos. Y dice, dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad, oigan esto, la santidad es para siempre, ¿qué? ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando compartimos acerca del libro de Ageo? De la reconstrucción del templo. ¿Qué dijimos con respecto a la reconstrucción del templo? ¿Que era importante reconstruir el templo? Sí. Pero que lo más importante era reconstruir nuestras vidas. Porque nosotros somos su templo. Nada nos ganamos un templo hermoso si nuestras vidas no están reconstruidas en él. Vuélvalo a leer, por favor, el versículo 5. ¿Qué dice? Bien fuerte. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Mira, tú puedes ser una reina de belleza y pararte aquí en el altar. Pararte aquí. Tú puedes estar muy bien vestido, pero si tú no tienes una vida en santidad, nunca vas a lograr el objetivo de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Amén. Que la santidad, queridos, nos adorne. Lo que tenemos puesto. ¿Saben qué pasa? El día que nos muramos, nos lo ponen. ¿Saben qué hacen? Lo meten a un horno o nos lo quitan. Y nos vamos desnudos ante la presencia del Señor. La santidad adornará nuestra vida. Y ese adorno, nadie, ni el fuego de la prueba, ni las circunstancias nos podrán quitar su belleza. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. ¿Y qué es la santidad? Limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en la conducta. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por recordarnos cosas que tal vez habíamos olvidado. Queremos ser como Juan el Bautista, Dios, que se esforzó, que trabajó, que se inspiró para estar tras bambalinas con el fin de que tú fueras visto, Dios, de que tú fueras manifestado en gloria, Dios. Señor, eso es lo que anhelamos, ser la voz de aquellos que gritamos desde el desierto, que la gente se reconcilie contigo, Dios. Que brilles tú, Señor. Que seamos como satélites, que no pretendemos brillar con nuestra propia luz, como estrellas en la noche, Señor, sino que reflejemos la luz de aquel que es la luz, Cristo. Señor, saca a la luz todo lo que está en tinieblas, Señor. Padre, que aquel que no quiere arrepentirse, Dios, tú le des la última oportunidad, Señor. Pero háblale, Dios, a su corazón. Tú eres amor, Señor, pero también tú eres fuego consumidor, Señor. Que hoy podamos decir como Jesús, el celo de tu casa me consume, Señor. Que tengamos celo por tu casa, Dios. Celo por tus principios. Que tengamos convicciones claras, que estemos dispuestos a morir por ellas, Señor.
Señor, ten compasión de Colombia, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Dios. Ayúdanos, mi Dios, Señor, a ser la luz en lo alto de la montaña, Dios, que no se oculta, sino que deja ver las buenas acciones, Señor, en dirección a Dios, para que todos glorifiquen tu nombre, Señor. Padre, te adoramos, Señor. Padre, te exaltamos. Bendito y alabado sea, Señor. Digno es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre. Tu gloria está llena de gracia y verdad, Señor. Y que nosotros seamos inundados por esa gracia y esa verdad, Señor, porque contemplamos tu gloria, Dios. Pero que la santidad sea lo que adorne nuestra vida, Señor, para que nada sea tropiezo, para que nosotros podamos recibir de ti todas las bendiciones y el favor que tú has dispuesto para nosotros, Señor. Te amamos, Señor. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.